Ajá, les decía, esta parte del nahualismo. Y no es otra cosa más que estar consciente de que uno conecta con todos los seres vivos. Y por eso les compartí el día de hoy con el video del chivito, si se dieron cuenta, ¿no? No sé si en el grupo mandé este video, cuando ¿Qué venía más? el Sí. chivito, venía caminando y entonces hice esta parte de llamarlo, pero precisamente abriendo la mente, diciendo, pues bueno, me tengo que comunicar contigo. Y el burrito que andaba ahí también en el río lo tenía un señor amarrado a su burrita, pero ahí estaba el burrito libre. Entonces lo que hice, intenté aquí abrir la mente, no con hablarle, sino que con esas vibraciones desde aquí conecté diciéndole, ven, y vino solito, solito vino, se vino acercando. Entonces, esta parte yo le hablaba, le decía, pues, ¿qué andas haciendo? ¿Andas aquí también? No me contestaba, pero si yo le hablaba, pues movía, ¿no? Su corazón. Precisamente ese es el primer paso. El primer paso que necesitamos hacer. Primero, creer que nosotros podemos platicar con todo, la naturaleza, con todos los seres que existen en la naturaleza. Mas, sin embargo, las barreras son estas. ¿Qué dirán? Que yo estoy hablando con los animalitos. ¿Qué dirán? Que si me ven hablando con el río, por ejemplo, con el ahuehuete. Cuando yo me siento estresado, pues me voy a este lugar. A mí me encanta porque está fresquecito. Además del canto de las aves y del agua, el murmullo del agua. Es algo que no tiene precio. Pero entonces, ese es el trabajo que necesitamos hacer. Y me dio mucho gusto cuando dijo, no, pues yo tengo esto, ¿no? Inclusive estos monolitos que vi que tomó fotografías, dice, pues dice que algunos señores lo tienen en sus casas. Entonces tienen historia en Sharp. ¿Qué más? Tiene más que esto. Tiene mucha. Y a raíz de todo esto, yo he recordado lo que a mí mi abuelita me contaba de cómo se fundó Xalpa y del ahuehuete. Ellos tenían un ahuehuete donde era su, cuentan que llegaron de Morelos, venían caminando porque no recuerdo bien qué ocurrió en Morelos, es que se dividió el pueblo y ellos venían caminando hasta que llegaron a Xalpa y había dos ahuehuetes, pero traían un bebé y dicen que el bebé venía llorando en todo el camino, que de ahí en Xalpa se pararon a descansar y había dos ahuehuetes, entonces ahí le hicieron una hamaca al bebé y que hasta ese momento el bebé pudo descansar, se quedó dormido, así es que ellos lo tomaron como una señal y ahí se quedaron. Ese ahuehuete con el paso del tiempo se cayó y de ahí yo recuerdo todavía que tenían unos troncos de ese ahuehuete y todavía jugaba yo arriba de ellos porque los tenían en el zócalo. Sí, tienen muchas historias. Precisamente mi pregunta es, ¿esa historia está escrita? ¿Alguien lo escribió esa historia? No, bueno, no sé, la verdad es que eso lo desconozco. Yo recuerdo que mi abuelita me lo platicó y y así lo he llegado a escuchar por otras personas, pero no sé si existe como tal una escritura donde diga eso. Ah, qué bien. Pues precisamente es el trabajo que puede hacer, escribir esa historia, escribir otra cosa más, por ejemplo, de sus sueños, ha escrito lo que ha soñado.
No, la verdad es que no lo he escrito, pero sí fue una muy bonita experiencia porque se acuerda que hace 8 días, yo les compartía lo que había pasado y luego les mandé las fotos y usted me dijo que, que abrazara yo a los árboles y que iba yo a tener respuestas, que pidiera yo respuestas. Y eso fue lo que hice, pedí respuestas. No, no abracé al zompadle porque me da miedo, no sé, me da miedo, no sé, como que todavía no estoy lista para sus respuestas. Pero al coajilote sí. Y después en esa noche fue que soñé eso. Entonces yo sí lo tomé como una respuesta. Ujú. Sí, sí, de hecho, cuando uno no se siente preparado, quiere decir que hay energías que le impiden a uno hacer ese tipo de actividad. Nuestro cuerpo es tan sabio, tan sabia, que nos dice, que qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y debemos de obedecerlo, ¿no? Precisamente esa es la parte que nosotros necesitamos trabajarlo. Y bueno, pues ojalá se conecten los compañeros y si no, iniciamos, ¿no? Con lo que podamos avanzar el día de hoy, ¿sí? Precisamente es esto, ¿no? Es esto, son mensajes que nos da la naturaleza, las plantas, los animales, inclusive el mismo murmullo del río, del agua, el sol, todo. Si nosotros sabemos pedir, se nos va a dar. O sea, nos dan la respuesta. Solo que también nosotros debemos saber agradecer y precisamente dar nuestra ofrenda. Y varios de nosotros creemos que dar una ofrenda es pues llevar flores, llevar velas, copal. Claro, es parte de una ofrenda muy especial. Pero dar una ofrenda es como lo que hizo, abrazar el árbol y decirle, tú lo que siente uno, ¿no? Ahora bien, el río tiene vida, ¿sí? Puede ir a por ejemplo, el lugar donde nace el agua, que le decimos en agua Chiahuit, donde nace el agua. Ese lugar es especial. ¿Cómo es que de ese ¿Cómo? lugar nace Perdón, el ¿cómo agua? se dice? Chiahuit, Chiahuit, Kiawit. donde nace el agua. Ajá, Chiahuit. Esos lugares son especiales. Hay vida ahí. Y cuando vaya uno puede haber una fruta, un dulce, dejarlo ahí, decirle, te traigo esto. No vengo a perturbar, ni vengo a molestarte. En náhuatl, amo ni igual ni mitzahmanaco, amo. Nehua san, nehua ni can, ni mosehuico, ni neki, ni mitzmahuizoita, te respeto. Y ahí te sientas. Puedes platicar con él, quizá en ese momento no te dé la respuesta, pero poner atención en el sueño, como le hice, verás que sí va a encontrar. Bueno, lo que les quiero compartir precisamente, esto les quería compartir el día viernes, pero desafortunadamente no se pudo. O no sé si quisiera compartirnos alguna otra experiencia que haya tenido en esta semana, porque eso es importante, llevar un registro. Al momento que decidimos llevar este tipo de vida, de actividades, de pensamiento, de sentimiento, de filosofía, es importante ir archivando, porque ese archivo nos va a servir en el futuro o en lo que nosotros queramos hacer. Ajá. No sé si tuviera algo que quisiera compartirnos. ¿Qué más? Pues creo que me di cuenta de que he cambiado muchas cosas en estos días desde que estamos trabajando, porque pues
yo ya les había comentado que mi interés por el náhuatl surge precisamente a partir de que cuando yo voy a Xalpa, pues allá anuncian todo el tiempo y yo no sé ni qué anuncian. Tengo que esperar hasta que pasan el anuncio en español y a veces no lo pasaban. Entonces, ahora me sentí como más integrada a la comunidad porque ya no me tenía que esperar. No sé exactamente qué dicen, pero ya entiendo todo el mensaje. No lo traduzco tal cual, pero ya lo entiendo. Y pues ya, por ejemplo, ya no me da nervios si llega alguien y me habla en náhuatl porque sé que voy a poder contestar al menos un poco de lo que me diga. Entonces, en esta ocasión, la verdad es que fue muy diferente estar allá porque salía y ya si me encontraba alguna persona mayor, pues precisamente las personas mayores son las que aún saludan, aunque no te conozcan. Entonces ya yo pues iba tranquila, si me encontraba una persona mayor. Antes creo que lo que hacía era agacharme para no estar como, por ejemplo, que me fueran a preguntar por mi abuelita o por mi mamá y no saber exactamente qué me decían y ahora pues no, porque ya más o menos me entiendo. Entonces creo que es muy, muy bonito, es muy agradable eso como acordarme de estas cosas. Fíjate, yo ya sí sabía, ya mi abuelita me había platicado cómo se había creado el pueblo, cómo se había fundado el pueblo, pero ya había quedado en el olvido esa historia de mi infancia y ahora me da más curiosidad. Tienen también otras tradiciones y ya le empiezo a preguntar a mi abuelita ¿y cómo era antes? Y cómo ha ido evolucionando. Y entonces creo que es ha sido muy gratificante para mí todo esto que estamos aprendiendo, igual lo estoy tratando de aplicar a mi hijo, decirle como cuáles son sus cualidades y que las tenga presentes, qué es lo que quizá tiene que evitar. No sé aún si lo estoy haciendo de forma correcta, quizá no soy yo quien tiene que decírselas, pero trato como de ir aplicándolo pues a mi vida. Eso creo que me ha ayudado Ujú. mucho en estos días a encontrar mucha calma sobre todo. Ah, ya. Sí. No, no, fíjese que es ese precisamente, permíteme. Precisamente es, es abrir la mente, porque cuando nosotros obstaculizamos la mente, ¿qué pasa? Pasa que cuando nosotros nos cerramos la mente, como que ese mismo miedo, esa misma inseguridad nos limita. Pero no, hay que abrir esa mente y como dices, ese miedo, no, poco o mucho que yo entienda, ahí voy. Y esa es la forma de aprendizaje. Ahora bien, el día precisamente, el día lunes, ajá, también mi internet anda fallando. Ok. El compañero Antonio dice que intenta ingresar a la plataforma, pero no me dice si alguien quiere entrar a la plataforma. Bien, entonces, precisamente yo me encontré con esta situación, ¿no? Ah, este tipo de ofrenda. Hay un lugar precisamente en este mes se celebra Día de San Marcos. La religión católica lo está mezclando con precisamente a Tlaloc con el de San Marcos. Y entonces el trabajo que yo vi a un señor, pues iba a hacer su ofrenda, ¿no? Entonces este tipo de maíces son muy especiales, mazorcas más bien. Algunas mazorcas como está partido en dos, como, da de cuenta como si tuviera boca, ¿no? Algunos le dicen como esas mazorcas cuatitos, le llaman, algunos dicen la mazorca de la serpiente, y precisamente estas mazorcas se ponen donde se aguarda el maíz en el centro para que pueda cuidarse y no se pique el maíz. Son guardianes.
Ahora bien, este es muy especial, ¿sí? Si nos damos cuenta, tiene un gran parecido precisamente a una serpiente, ¿no? A una serpiente. Entonces, la mazorca tiene, de estas mazorcas hay una tradición, un señor que precisamente lo emplea, lo desgrana y hacen tamales para la ofrenda. Lo ponen como ofrenda junto con velas, junto con flores de cempasúchil, para que puedan darle a San Marcos, hoy dicen a San Marcos, y bueno, de una u otra forma, les bendiga con más cosecha, con más alimento, ¿no? Y aquí tenemos el nombre del Señor, y aquí son algunas de las frases que yo le hacía, ¿no? Yo le decía, bueno, le digo, pues bueno, esto está bien. Ahí usted va a hacer la ofrenda, ¿sí? Pero ve quién lo recibe la ofrenda. Y si es que debes de ver con todo tu cuerpo, no solo con los ojos. A veces los ojos ven una parte de un todo, ¿no? Hay cosas que solo puedes sentir, más no ver. Es lo que decía, ¿no? Él es lo que me dijo. Hay cosas que solo puedes sentir, no los puedes ver. Como cuando decían, no, pues es que el otro arbolito de Zompantle como que no me dio confianza. Sentía algo que no lo podía hacer, no lo podía abrazar. Ah, bueno, pues es esto. Hay cosas que no solamente podemos sentirlos, no los podemos precisamente ver. Tamales a San Marquitos, dice aquí. Pues ellos ¿Qué más? preparan con esta mazorca, preparan sus tamales. El alimento no solo es para el cuerpo. Aquí es donde yo le decía a algunos compañeros, ese día les estaba platicando, dices que el alimento no solo es para el cuerpo. O sea, la gran mayoría de nosotros creemos, bueno, el alimento es lo que nosotros consumimos de manera habitual, como la comida, tortillas, agua, fruta, no todo eso. Pero él dice, no, es que el alimento es de diferentes formas. El alimento es acá, el alimento es acá, todo necesitamos alimentarlo. Él no me dijo con esas palabras, pero yo creo que él lo que me quiso decir es el alimento espiritual, el alimento emocional, el alimento físico, ¿es necesario? Sí. Y lo otro, hubo una frase que, bueno, yo le dije y pues causó, ¿no? A mí me causó también un poco de, de, de dudas y entonces cuando le decía yo, no, pues yo un día quiero ser como usted. Igual eso le comenté, dice, no, es que, es que no necesitas ser como alguien, porque pues todos, cada uno de nosotros tenemos nuestras cualidades. ¿No? O sea, como dice, el sol no quiere ser como la luna, ni la luna quiere ser como el sol, ni la luna quiere ser como las estrellas. O sea, cada uno de nosotros tiene esa parte que lo hace original. Tiene algo bueno, no todo es malo. Por lo tanto, pues cada uno de nosotros es original, ¿no? Pues bien, ahora, aquí en esta parte, estas son algunas de las imágenes, se les llama como regentes, como potencialidades que todos nosotros vamos a aprender a leer con las tres cenas, ¿sí? Este es Kali, este es el símbolo Kali, este es casa. Aquí tenemos la casa. Hace ratito ya les hacía este video, no sé por ahí si lo lograron ver. Les explicaba que la casa no tan solo es el casa como creemos nosotros, esa es la cueva, que es la calle, nuestro cuerpo es una casa, es un templo que debemos de alimentarlo tal y como lo dice, de manera espiritual, emocional, físico, pero sobre todo fortalecer esta parte espiritual. Aquí vemos a una persona, ¿no? Esta casa, si se dan cuenta, no tiene
como raicitas, es una de las, tiene bases. Entonces esta persona que está aquí sentado tiene raíces, sabe cuáles son sus abuelos, está bien basificado, o sea, tiene una base. Aquí está sentado en la casa, pero esta casa, pues se le ha quitado esta la cabeza de la casa, está partido, ¿no? De hecho, la casa este va junto aquí. Este es el techo, este debe estar aquí. Pero, ¿qué nos indica? Primero vamos a describirlo de manera física, como les decía. Bueno, es una persona, bueno, no se le ve el sexo. ¿Por qué? Porque precisamente no tiene ningún vestuario. Está de color amarillo, ¿no? Entonces representa precisamente la parte, el color amarillo representa la parte interna de cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Aquí en esta parte se le ven sus dientes, o se está enseñando los dientes. Eso simboliza, está presentando los dientes, que es empático. Trata de armonizarse con él mismo y con los demás. Porque es lo que hacemos cuando intentamos, pues, encajar en una sociedad, es dar una sonrisa, ¿no? Y es lo que está enseñando los dientes. Aquí en su oído tiene una cuenta. Si se dan cuenta, su oreja ha estado como que anchándose y tiene una cuenta de algodón. Entonces quiere decir que aquí el trabajo sabe escuchar, está potencializando la parte de la escucha, ¿no? La mano, tiene una mano roja. El color rojo representa el orden en nuestra vida, todo lo que queremos ordenado, en el trabajo, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida amorosa, ¿no? Que siempre queremos ordenado. Y está señalando hacia arriba. Está diciendo que el orden para él es importante, es potencial. Pero también tenemos aquí en la otra mano, si se dan cuenta, tiene como un dedo y una pequeña cuenta hacia abajo. O sea, él mismo de manera interna está diciendo, está señalando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, él como persona está intentando armonizarse de manera ordenada, pero también reconociendo y agradeciendo a la Madre Tierra. Por, por si ustedes a lo mejor llegan a observar algunas personas que cuando ingieren algo, ya sea agua, ya sea refresco, mayormente bebida alcohólica, cerveza o mezcal, lo primero que hacen es que dan unas gotitas a la tierra, ¿no? ¿Por qué? En señal de respeto a los ancestros que están en la tierra. Con ese respeto, pedirles permiso, nos vamos a tomar una, pero con su permiso de ustedes, porque en la tierra están ellos, nuestros ancestros, ¿no? Y la casa, aquí tiene una lengüeta de color amarillo que significa también la fuerza, el fuego, la energía, pero también representa a Malinali, Malinali, la hoja de esta hierba, ¿no? Que representa la espiritualidad, que siempre va hacia arriba, de manera espiral, pero va hacia arriba, ¿no? Entonces, en resumen, lo que nos potencializa este signo es que debemos trabajar la parte interna, sabemos de dónde venimos, quiénes somos, porque tenemos una base, tenemos una casa, nuestros pensamientos los tenemos de esta forma de potencializarlos, pero también nos dice debemos ser empáticos, saber que la otra persona no sabemos qué está sintiendo, pero con una sonrisa nosotros podemos armonizar con eso, ¿no? Y bueno, aquí la casa está partida en dos, o sea, es un elemento de coraje, ¿no? De enojo. Pero también representa un cambio. Nos dice que debemos de cambiar, de deshacernos, de quebrar a veces esos pensamientos que no nos ayudan. Debemos de cambiar. Nuestro cuerpo lo debemos de quitar algunas cosas que no nos sirven para armonizarnos, ¿no? Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, la trecena que el día de ayer terminamos, que es el de Quetzalcoatl. Bien, miren ustedes, hace ratito yo estaba leyendo un poquito más sobre esto,
Esta es una deidad que se llama Ixculiuhqui. Ixculiuhqui quiere decir la de obsidiana que no tiene ojos. O sea, este ser, este papel que vean aquí son sus ojos y este es su cuerpo, porque es Ixculiuhqui. Es esa obsidiana que no se puede percibir. Es como esa parte, es una deidad, es como un espíritu que nosotros debemos de tener presente. ¿Por qué? Porque hasta las flechas de flor los quiebra, o sea, es una deidad muy fuerte que puede vencer las flechas, que puede vencer los obstáculos, ¿no? Es esa obsidiana. Y está un Ixpali, Ixpali quiere decir el asiento. Ahorita en náhuatl, la silla donde nos sentamos se llama Ixpali. El Ixpali aquí está de alguien quien gobierna, ¿no? Y aquí tenemos a un ser humano, no se le ve su sexo. Es lo que representa la parte interna. Alguien que Ixculiuhqui lo tira al suelo, ¿no? ¿Para qué? Pero también representa a cada uno de nosotros, que debemos de bajarnos de aquí, de este Ixpali de Ixculiuhqui, de saber que no somos eternos, de saber ser humildes, ¿no? En esta veintena, para lograr muchas cualidades, debemos de hacer ayuno, que en náhuatl que decimos mozaguas, timozaguas. ¿Qué es timozaguas? Es hacer ayuno. Y aquí esta ollita que ven ustedes, este representa al vientre, al útero de nuestra madre tierra, de nuestra madre. Entonces, lo tapan con esta parte, con este papel, precisamente simbolizando la abstinencia. ¿Y qué? La abstinencia sexual, la abstinencia alimenticia, la abstinencia de pensamientos, o sea, no vamos a estar pensando muchísimas cosas y criticando a los demás y lo otro precisamente, la abstinencia de hablar. Aquí en esta trecena nos dice que debemos de practicar eso, porque nos encanta estar hablando. ¿Por qué? Porque nuestro ego siempre está diciendo, siempre está juzgando, siempre está viendo lo bien, lo bueno y lo malo que hacen los demás. Y tenemos que estar hablando. Pero cuando te callas, cierras la boca, callas la mente, lo fortaleces esa parte del ego, nuestro yo interior, nuestro tonal, no está juzgando, ¿no? Y para eso, este blanco que vemos aquí es la espuma del pulque, precisamente, ¿no? Es ofrendar esa bebida. Pero ofrendar esa bebida también en nuestro cuerpo, no tomar muchos líquidos de este tipo. O sea, es una abstinencia total, ni bebida alcohólica, ni nada de eso. A esto vamos a lograr, para esto vamos a lograr estas flores que ven ustedes. Son 4 flores. Tráeme algo, por favor. Ajá, y este son las flores. Si se dan cuenta, son cuentas de flores. Son logros. Pero ¿por qué 4? Porque son los 4 rumbos. Son los 4 rumbos que debemos de hacer estas ofrendas, abstinencia, cada uno con sus especificaciones, pero también tenemos aquí el Ilhuicat, el cielo. Este simboliza el cielo. Estos símbolos es como hablarle al cielo, como comunicarme al cielo. Y para ello, de manera ordenada, pero también voy a obtener frutos. Hablar con ellos, con lo que existen en esa parte, ¿no? En el universo. Y tenemos aquí a alguien muy especial. Tuvimos, ¿eh? Porque ya pasamos la trecena. Les explicaré yo la otra trecena en la siguiente charla, espero el miércoles. Este es
precisamente es Tezcatlipoca. ¿Cómo vamos a identificar a Tezcatlipoca? Una de las características especiales y esenciales de Tezcatlipoca, vamos a reconocer, a reconocerlo aquí en su pie. Vean su pie. No tiene un pie. No tiene un pie. No. Por la leyenda que conocemos, que se tuvo que trozar este pie para darle a Zipactonal, a ese lagarto, para que se lo comiera su pie y él pudiera pasar, pasar ese lugar, ese obstáculo. Tuvo que ofrendar su pie. Él es Tezcatlipoca. ¿Qué otra característica vamos a encontrar en este tipo de lectura? Tezcatlipoca siempre está con el color negro. Vean, su atuendo es negro, porque representa la noche. Y la noche nos está diciendo para ofrendar. Otra de las características de Tezcatlipoca es que se pinta esta parte. Esta parte, miren, tiene una pintado desde la nariz hasta al oído. ¿Pero qué nos simboliza esta pintura? Nos simboliza la disciplina que nosotros debemos de tener. Conectar esto con esto. Otra de los atuendos, vemos aquí los carrizos, las flechas de carrizo. Y los carrizos, recuerden, representa precisamente, da simbología, da poder a los guerreros. ¿Nosotros somos unos guerreros? Sí. Pero no se imaginen que esos guerreros que van a la guerra llevan su chimali, su escudo y su macuauich, la macana con obsidiana. No, somos guerreros de la vida. Porque precisamente estar en esto es ser guerrero, estar en lucha constante. ¿Contra quién? Contra el sistema, contra la religión católica, contra las creencias de toda una sociedad, con las creencias que sí, con las creencias que tienen nuestros propios familiares, ¿no? Y sí, esa lucha. Pero también simboliza nuestros objetivos, si se dan cuenta, están hacia arriba. Las flechas los tiene hacia arriba, que simboliza precisamente el logro de nuestros objetivos. Por ello, cuando yo les leía su tonal, yo les decía, tienen objetivos a largo, corto o mediano plazo. Decían algunos sí, algunos bueno, no. Precisamente, por eso es que estamos aquí, debemos tener los objetivos. Mañana, ¿qué logro? Pasado mañana, ¿qué logro? En esta trecena, ¿qué quiero lograr? Y bueno, otra de las características tiene en su mano precisamente el bastón de mando, ¿no? Y lo está señalando hacia arriba, en el cielo, diciendo, no se te olvide, también eres una deidad, que también eres algo sagrado. Nada que tienes que creértelo, pues, ¿no? Su atuendo, aquí su atuendo de Malinali, si se dan cuenta que la parte de arriba, su atuendo de Malinali, anda con Cactli, ¿no? Porque es un gran señor, y precisamente aquí tenemos su Ixcuamecat, que simboliza precisamente aquí el rostro y aquí el conocimiento que resguarda, ¿no? Las que precisamente se nos pone, se nos da en este tipo de creencia cuando cumplimos los 52 años. Algunos se lo ponen antes, pues sí, está bien, eso es bueno, pero de acuerdo a esta creencia es que cuando te ponen este Ixcuamecat de color rojo, ya eres un abuelo sabio que conoce mucho de esta cultura. Te lo puedes poner un blanco, sí, un blanco que simboliza que eres aprendiz en esa, ¿no? Y bueno, podemos ver aquí, miren su pectoral, precisamente, un adorno muy hermoso de color blanco que representa precisamente a Mictlampa. Él está en Mictlampa también, Tezcatlipoca. El color rojo, el orden, las flores, su atuendo de jaguar
Y aquí tenemos precisamente, miren esta parte como su rodillera con cuentitas como sonajitas. ¿Qué simboliza precisamente? Que al caminar suenan, ¿no? Suenan. Caminamos, suenan esas cuentitas, esas sonajitas. Pero nos dice que cuando nosotros caminemos, vayamos en el camino de la vida, vayamos armonizando, que suene bonito por donde caminamos nosotros, ¿no? Y bueno, tenemos por aquí también la flor que florece y está precisamente, en un lugar que está de color amarillo. Precisamente en esta veintena está, la madre tierra está teñido de ese color amarillo, de pasto seco. Pero ese pasto hermoso, si se dan cuenta, tiene cuentitas de oro. Entonces, saber reconocer estas etapas de la vida. Y este de color negro, pues es la madre tierra, ¿no? Es la madre tierra. Y las dos cuentas que ven aquí son las estrellas. Esta es la noche, las estrellas, o sea, el Tezcatlipoca reina o es el patrono, el fuerte de la noche, con las dos estrellas. ¿Quiénes son esas dos estrellas? El Tlahuitzcalpantecutli, que precisamente sale en la mañana. Ustedes si se levantan pueden ver la estrella más hermosa, la estrella de Venus. Y Xolotl, que ahorita que oscurezca podemos disfrutar. El día de ayer era un Metzli hermosísimo y hoy podemos ver nuevamente a Xolotl. Entonces son las dos estrellas. Esto es lo que existe en nuestra veintena. Bueno, hubo. Bien. Y aquí yo les encerraba al Cuauhtli, ¿no? Este es Cuauhtli, lo potencializan ellos en la trecena de Cuetzpali. Inicia con Cuetzpali. Correcto. Bueno, esta será la trecena. Y también quería explicarle el día viernes, que era este. Este es de la misma trecena. Y aquí está, miren, Cuauhtli, el día Cuauhtli, que el día era el día viernes. Aquí está Kahli. Aquí está, miren. Aquí está el día Cuauhtli, está en medio. Entonces lo potencializa, esta es la parte de arriba y la parte de abajo. Lo puede retomar estas dos. Pero si nos vamos acá arriba, estos Kiawit y Masat le corresponden a esta característica. Kahli y Osomatli le corresponden estas cualidades, pero como está en medio, potencializa la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora bien, es un día Cuauhtli, aquí tenemos ahí precisamente, ¿no? A Ixculiuhtli, que es el señor de obsidianas, y se ven de color negro, este es su regente. Y aquí tenemos una mano tapándole la boca, ¿no? Precisamente es la disciplina de decir, no debes de hablar mucho. Está dando una ofrenda hermosa, si se dan cuenta, aquí miren, están los alimentos, aquí está la de Malinali, aquí tenemos el copal, miren, esa es la bola del copal, el Malinali, y tiene una garra, precisamente una garra de jaguar, que representa la noche. Ese es el Cuauf, el águila, ¿no? Y bueno, lo potencializa esta casa, si se dan cuenta, esta casa tiene manitas, tiene raíces mucho más fuerte y tiene precisamente una ofrenda de Oxlia enorme, grandísima. ¿Por qué? Porque ha logrado muchas cosas. Miren, aquí tiene las lengüetas del logro. Aquí está, estas varitas son ocote. Con este ocote se prende el copal para la ofrenda, ¿no? Que precisamente aquí está la bola de copal, miren, con una lengüeta. Aquí está la casa, está bien parada la casa, está entero, que es nuestro cuerpo, nos decía. Y esta parte blanca, ¿no? Que ha logrado. Es el logro que el trabajo, el blanco representa precisamente el algodón, porque para obtener el algodón, pues hay que trabajar mucho, hay que hacer la tela con el algodón. Entonces,
Es una persona que nace en Cuautli, pues es una persona entera, muy bien fundamentada, trabajada. Y en esta parte también le cubre esta cualidad. Este rojo es la sangre. Pero la sangre simboliza el color rojo como ese líquido fundamental, el líquido que fluye. La sangre es agua, ¿no? Entonces, también simboliza el trabajo. La sangre es el trabajo realizado durante toda esta trecena, ¿no? Y tiene cuentitas, si se dan cuenta, tiene cuentitas con flores. O sea, este trabajo realizado fue un trabajo muy ordenado, mucho sacrificio, pero obtenemos flores. El florecer son logros. Tenemos una cuenta de color amarillo y de color azul. El color amarillo, acuérdense, la parte interna, la parte espiritual. Y el color azul, precisamente todo lo hermoso que hacemos. Es algo muy bueno que nosotros fortalecemos. Y tenemos un cuchillo precisamente hecho de obsidiana de color negro enorme. Acuérdense que el cuchillo corta, ¿no? Pero fuimos cortando el lugar del conocimiento. También aquí tenemos que estas son las cuentas que florecieron, aunque la sangre tuvimos que ofrendar la sangre con trabajo, logramos buenos resultados. Aquí tenemos una orejita, un hoyito, pero como que está alargado y aquí tiene una florecita. Quiere decir que en este día, los que nacen en este día, las personas que nacen en este día, tienen muy buen oído, deben de desarrollarlo. Saber escuchar es una gran habilidad. Muchos de nosotros no sabemos escuchar. Está platicando acá, también nosotros ahí vamos, ¿no? Entonces, este es lo que representa precisamente Mahtlaktliwan Ome Cuautli, que fue el día viernes. Ayer fue Coscacuautli, esta parte, el sopilote, el cóndor, ¿no? Precisamente el sopilote se alimenta de carroña, de carne en descomposición. Entonces, quiere decir que recicla todo. O sea, no desperdicia nada. ¿Ah? Lo que es él, precisamente, lo del día Coscacuau. Bien, les decía yo, es importante que ustedes, les compartí, si no les voy a volver a compartir. Estas son 2 hojas, miren. La primera hoja es esta. La primera hoja es este. Permítanme presentarle. Por aquí lo tengo. Miren. Bueno, yo lo voy a... se va a ver como que al revés. Precisamente porque a mí mi izquierda está de este lado, ¿no? Vean. Yo lo enumeré, si se dan cuenta. Permítanme. Chequen ustedes. Este Tezcatlipoca que está de color negro, está aquí, miren, el 1. ¿Sí? Entonces, uno de los trabajos que nos toca hacer es enumerarlo. Son trecenas. ¿Sí? Son trecenas. Aquí, miren. Este es el número. Que bueno, según la compañera Fernanda. Bien. Esta parte, miren, no aparece. Así está en el códice. Así está en el códice. Porque de acuerdo a la historia, dice que pues este códice fue rescatado por uno de esos católicos, que los niños andaban jugando este códice, ya lo querían quemar en la chimenea y les quitó. No, esto es importantísimo, ¿no? Es el códice Borgia. Entonces, por eso le llamaron códice Borgia. Bien. Bienvenida, compañera Fernanda, Teotlaquili, Panolti. ¿Sí? Panolti, Piali, Quetzali, Yowali. La socamática. Teotlaquili. Quema. Cuali, Nocdiguan. Quema. Les decía, estas son las primeras 2 páginas del Códice Borgia. Y eso preguntaba el compañero Pedro. Digo, es que sí lo podemos
podemos presentarle, pero necesitamos, vamos paso por paso. Bien, esta es la primera trecena, compañeros. Veamos, miren. Este es el 1, ¿no? 1, este sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esa es la primera trecena. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar a contarlos? Bueno, nosotros aquí como estamos en la pantalla, ¿no? Es de frente a mí, de derecha hacia la izquierda. Fíjense bien. Bien, ¿qué va? No, ustedes la populuican, la populuican, disculpen. Miren, aquí están todas. Estas son las trecenas. Esta es la Huitzlampa. La Huitzlampa. El oriente, por donde sale el sol, es el primer. ¿Ah? Miren, el que les digo que se quemó. Después les envío una parte que se intentó reconstruir, se intentó retomar. Pero el chiste que es una mujer porque tiene su quechiquemil. Como su pechera, como le llaman actualmente. Le llaman quechiquemil. Pero les voy a mandar esa parte, ¿no? Eso que falta. Bien. Les decía yo. Vea, ustedes en su amochli, en su códice, como el que tengo aquí, miren. Si lo alcanzan a ver, ya los enumeré, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 13. Y lo fui uniendo, aquí están los 4 rumbos, compañeros. Es necesario cuando terminemos de ver los cuadros, las tablas, que ustedes lo impriman porque vamos a estudiar aquí, desde aquí vamos a buscar la trecena, ¿sí? Y entonces una tira grande. Por cada rumbo son dos hojitas cuando imprimo. Yo aquí lo fui pegando. Son 8 hojas, 2 por rumbo. Ahora bien, miren, iniciamos, vamos a empezar a contar las trecenas de abajo hasta salir Mictlampa. De Mictlampa nos regresamos nuevamente acá, otra vez empezamos Acatl. De Acatl seguimos con Cuautli, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl. Nuevamente. Zipactli, Ejecatl, Cali, Cuetzpalin, Coatl. Y seguimos hasta salir a Mictlampa. ¿Sí? Ahora bien, las cualidades, ¿cómo los vamos a describir? Miren. Para estas dos filas en esta columna, estas dos filas van a corresponder a estas cualidades. Al Señor de la Noche. Estas otras dos, Atl y Olin, le corresponden a esta descripción, a esta casa. Y el que está en medio, Coatl, Niquisli, Amasal, Tochli, todos que están en medio, tienen más potencialidad porque retoman esto, el de arriba y el de abajo. Las cualidades se van sumando. ¿Ah? ¿Sí? Ahorita Profesor, perdón, profesor. Zipactli es donde inicia, ¿no? Con el cocodrilo, pero no siempre termina el 13 y empieza siempre con el cocodrilo la trecena. Estoy viendo que cambia. Exactamente. Ok. Los días van en orden. Aquí, por ejemplo, termina la trecena en Acatl. Y la siguiente es otra vez C. ¿Sí? Entonces aquí miren, en 1, este es el 1. Estos son inicios de trecena. Este es C Zipactli, C Acatl, C Coatl,
Seolin, se atl. Ahora bien, el día de hoy, compañeras, estamos en Seolin. Hoy es Seolin. Hoy inició la trecena de Seolin. Aquí está, miren el Olin. Mañana va a ser Ometecpat. Pasado mañana va a ser Yeyi Kiawitl. O sea, mañana lunes, Setecpat. Martes, Yeyi Kiawitl. Miércoles, Nahuixochitl. Jueves, Sesipactli. Viernes, perdón, aquí me equivoqué, no. Jueves, Macuilisipactli. Viernes, Chicuacejeca, y ahí van los números. Hoy estamos aquí, miren, ahorita les voy a explicar por qué. El año 12 de marzo no inició aquí en Tlahuitztlampa. ¿Por qué? Porque la cuenta sigue. Ese no para, sigue la cuenta. No quiere decir que, bueno, hoy es 12 de marzo, iniciamos hasta acá abajo. No, la cuenta sigue. Donde llegue 12 de marzo, de ahí inicia el año nuevo. ¿Sí? Bueno, miren, aquí es donde iniciamos el año nuevo. Ándale, no quieres avanzar. Aquí está. Miren, aquí, compañeras. Este es el rumbo Huitzlampa, el rumbo sur. Huitzlampa, el rumbo sur. Empezamos con rumbo poniente, este rumbo sur. Huitzlampa, así está el orden. Ahora bien, chequemos, miren. Aquí está. Aquí fue el 12 de marzo, cuando iniciamos el año nuevo nosotros. 12 de marzo, aquí está, miren. Por eso lo encerré. ¿Cuál era la trecena? Está aquí, miren. Esta es la trecena. Fue Tecpat. Ese fue la trecena. Pero iniciamos nosotros el año nuevo aquí, miren. Ome Yei Naui. Estamos practicando los números, Ome Yei Naui. ¿Naui qué? Naui. El día 13. El día 13 de marzo fue Yejecatl. 14 de marzo fue Cajli. 15 de marzo, Huatzpali. 16 de marzo, Cuatl. Miquistli. En Miquistli sigue Mazatl. De Mazatl, Tochtli. De Tochtli, Atl. De Atl, Itzcuintli. Aquí terminó la trecena. Estamos en el segundo rumbo, compañeros. Sí, vamos, más o menos van dándose la idea cómo es. ¿Qué más? Bueno, vamos ahora a Cihuatlampa, el otro rumbo, Cihuatlampa. El rumbo de las mujeres. El poniente. Aquí. Ajá, poniente, exactamente, compañero. Aquí miren, la trecena es Seosomatli. Inicio de trecena. Miren, Seosomatli es el mono. Y como dice la compañera Fer, no empezamos otra vez con Zipactli, no, donde termina la trecena, de ahí el que sigue, el signo que sigue, ese es la trecena. Seosomatli, Ome Malinali, Yeyakat, Nawi Ocelot, Macuili Cuautli, Chicuase Cosca Cuautli, Chicome Olin, este es movimiento Olin, Chicuey Tecpat, Chicnaue Kiawich, lluvia, Mastlacli Xochitl. No, ya terminamos Xochitl, y otra vez empieza con Zipactli, Mastlacli Xochitl, Mastlacli Wanse, Zipactli,
Mahtlactli wan ome yehyecatl. Mahtlactli wan yeyi kahli. Ya aquí termina, miren la trecena. En casa termina. Vamos a la siguiente rumbo. Vamos con Mictlampa. Con Mictlampa. Veamos. Mictlampa. Es No, el que acabamos de terminar el día de ayer, la trecena. Aquí miren el Quetzalcoatl. ¿Se dieron cuenta el Quetzalcoatl, lagartija? Nuevamente empezamos. De otra vez de 1 al 13, de 1 al 13. Por eso les llamo 13. Se Quetzalcoatl. Ome, Coat. Yeyi, ¿qué sería? ¿Sí Miquisli. se sabe? Miquis, Miquisli, hay que ir identificando porque ese va a ser el Padre Nuestro de nosotros. Como en la religión católica, pues nosotros es aquí, ¿no? Yeyi Miquisli. Nahui, Tochtli. Asat. Ah, Masat. Masat. Sí, perdón, Masat. Masat. Es que Por le si digo, tienen su... Se pueden ir guiando por esto, miren, ese es el este es orden. venadito, Masat. Venadito. Ajá, nomás que aquí no tiene cuernitos, no le ponen cuernitos. Por eso a veces nos confunde. A Es mí me venada, pasaba también. entonces. Es Es venadita. venadita. Venadita, ajá. Después de Masat sigue Tochli. De Guamatat. Tochtli, Ujú. Ach, Atl, Ach. Agua, De ahí sigue Itzcuintli. Quintli. Quintli, Este es Osomatli, mono. Osomatli. Osomatli, Este es Malinali, hierba. Malinali, es el número 12. Malinali, Perdón, Malinali no es 12. Permíteme. C, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Mastlacli, Malinali. ¿No? Ese 13. Permíteme. Sí. A ver, nuevamente. C, Quetzalcoatl, Ome, Coatl, Yeyi, Miquistli, Nahui, Masat, Macuili, Tochli, Chicuase, At, Chicome, Itzcuintli, Chicuello Somatli, Chicnawi Malinali, ándale, sí, Chicnawi Malinali, 9, Mahtlactliacatl, 10 10, Carrizo, ¿ah? Mahtlactlihuanse Ocelotl, Mahtlactlihuanome, Cuauhtli, Aguirre, Cuautli, Mahtlactlihuanyeyi, Cosca Cuauhtli. Coscacuauhtli precisamente es el sopilote de collar. Tiene su collar, es alguien imponente, ¿no? Entonces ahí está miren, el día de ayer estuvimos Coscacuauhtli, el día sábado. Terminó la trecena de Mictlampa. Si se dieron cuenta, empezamos desde la segunda trecena, segundo rumbo. Este es el rumbo de Mictlampa, el rumbo norte, el rumbo de los mares. Ya lo tenemos. Ahora bien, nos regresamos nuevamente. El día de hoy estamos aquí, miren. Olin. C. Olin. El día de hoy, precisamente, 17 de abril, estamos C. Olin. Aquí estamos. Ahora bien, ¿qué podemos escribir un nuevo movimiento? ¿Qué es el movimiento? El Olin. Olin es movimiento. Todo está en movimiento, nada está estático. 1. 2. Representa la dualidad. Si ustedes ven es rojo y azul. La esencia femenina, la esencia masculina que se unen, que son necesarios, son esenciales. No son contrarios, no. Son complementarios. ¿Sí?
Eso debemos de manejarlo nosotros aquí en el Caupoal. No es que es su contraparte, no, 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 no. Es su complemento, es su dualidad, ¿no? Como el hombre y la mujer se complementan los dos juntos. Como la noche y el día se complementan. Los dos son necesarios, el día y la noche, ¿sí? Imagínense que siempre fuera de día nos cansaríamos y no descansaríamos nosotros, ¿no? Entonces, también necesitamos la humedad, las plantitas y nosotros necesitamos la humedad de la noche, la luz y la oscuridad, frío y calor, ¿no? Toda esa parte, arriba y abajo, todo se necesita. Nuestro tonal y nuestro natural. Y Nuestro sabe, tonal, sí, perdón, sí, perdón que lo interrumpa un momentito. Es que eso está bien interesante porque nuestro planeta no tiene luz propia. No, nosotros tendríamos, o sea, no, digamos que la esencia de la Tierra es oscuro. Nos vemos porque sale el sol por el este todos los días, ¿no? Pero en realidad vivimos en la oscuridad. Si no hubiera sol, estaría el planeta totalmente como si fuera la noche todo el tiempo. Gracias, profe. sí. Sí, lo escucho, perdón. Era solo un comentario así para apoyar lo que No, dice. no, sí, 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 es muy importante eso, sus aseveraciones, también sus lecturas. Y precisamente yo les decía, esto es lo que necesitamos apoyarnos con respecto a este tipo de lectura. El Olin, el movimiento, representa la dualidad. Entonces, ¿qué quiere decir nosotros? Que nosotros debemos de estar en esa armonía, en armonizarnos con, sabiendo que todo es necesario, que nosotros no vamos a ver desde la óptica de la religión católica, es que la noche representa la maldad, el demonio, todo lo oscuro, y el día no, es todo lo bueno, no. En el día hay bondad, pero también hay maldad, si lo queremos ver de esa manera. En la noche hay bondad y hay maldad. Nosotros decidimos qué hacer, qué debemos de progresar. Hacer progresar en nuestro ser. Primero en nuestro ser, ¿no? Entonces, ese es el Oli, todo este movimiento. Sí, debemos de trabajar en nuestros objetivos, ir acá y allá, tomar cursos, talleres, porque queremos ser mejores. Sí, eso es bueno, pero también debemos de aceptar que debe de haber un momento de decir, bueno, pues este momento es mío, como les he dicho. Voy a descansar, mi cuerpo necesita descanso. ¿Verdad? Porque es el único cuerpo que tenemos. Imagínense que lo maltratemos. Si hasta las máquinas se descomponen de tanto usarlos, como decimos con los dichos, todo por servir se acaba, que será nuestro cuerpo. Pues debemos alimentarlo bien, espiritual, emocional, que nutra nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, ¿no? Entonces es eso, debemos de saber descansar. Porque al descansar, reflexionas y dices, oye, lo que estoy haciendo así apurado, sin darme cuenta, es necesario que yo descanse y pueda reflexionar, decir qué puedo mejorar y qué puedo desechar lo que no me sirve. Lo otro, al momento de descansar nosotros, podemos ver quién está a nuestro lado, porque a veces eso pasa. Estoy apurado, quiero saber esto, quiero saber lo otro, pero aquí están también mis hijos, aquí también está mi dualidad, mi pareja, también está aquí mis familiares, también aquí están mis amigos. Cuando estás ahí duro, que quiero estudiar, descuidas todo eso. Pero entonces, para armonizar, está bien que yo avance profesionalmente, espiritualmente, económicamente, ¿por qué no? Porque el dinero es una energía que necesitamos tenerlo
para poder satisfacer nuestras necesidades y poder apoyar a los demás. Pero, saber decir, este momento es mío, yo lo he hecho. Por ejemplo, les decía yo, el día de hoy me fui a relajarme un rato y les digo a mis chamacos, mi niña, pues qué, quieren, vamos, ya sirve de que se echen un chapuzón. Y yo me relajo porque me siento un poco estresado porque estaba yo leyendo precisamente este tipo de cosas. Digo, ya. Sí, es importante, pero también tranquilo, ¿no? Entonces es esa parte. Ahora, ¿qué es lo que potencializa aquí? Miren, es lo que sabemos, debemos de saber leer esta parte de la casa, ¿no? Se dan cuenta aquí esta casa tiene, miren, sus raicitas, ¿no? Y en la otra casa no tiene, hay otras casas que no tienen. Aquí miren, este nada más tiene uno, chequenlo. Las casitas, las bases de las casas. Aquí tenemos, miren, esta casa tiene dos. Este tiene dos, pero fíjense cómo está quebrado. Es lo que yo les presentaba hace ratito, miren de esto. Hay una casita y un molcajit, el molcajete con la ofrenda de tamales. Pero nos vamos aquí, miren. Aquí está lo que yo quiero explicar. Es una casa, tiene una base, ¿ah? Y está sentada precisamente, si se dan cuenta, es una mujer. Está sin atavío, sin nada. Y cuando lo encontremos este personaje, esta cualidad de esta persona, es que está trabajando su parte interna, la parte espiritual que no podemos ver, ¿no? Si nos damos cuenta, tiene precisamente tiene en la mano, en la mano tiene dos punzones. Este blanquito que ustedes ven aquí en la mano, que está señalando, que tiene, hay un punzón de hueso. Tiene un punzón de maguey. Estos punzones simbolizan el autosacrificio. ¿Dónde, Nuestros profe? ancestros. Perdón, profe, ya Aquí, perdí la miren, imagen. A ver, aquí cuál está, es? A ver, es aquí que en no la veo, casita de la parte de arriba. no veo su cursor. Aquí, mire, ¿sí lo ve mi cursor? En la parte superior derecha. Es 1, Ajá. 2, 3, 4, 5, 6, la 7, la imagen 7 de arriba. Olin. De Olin. Ubíquese. Es que hablaba de Aquí, una miren. imagen Olin. Hasta arriba de Olin. Hasta arriba de Olin. Ya la vi. Este Está Olin sentada. está sentada una Sí, mujer. sí, Por sí, su sí. cabellera, chequen, es una mujer. Podría ser. No está, está desnuda. Está de color amarillo. El color amarillo simboliza esta parte espiritual, la parte interna, el trabajo interno, reflexión, meditación. Ya. Sí. Y en su mano, miren, este personaje tiene dos punzones. Uno es de hueso. Sí. Sabemos que el hueso era para hacerse punzones en ciertas partes de nuestro cuerpo para disciplinarnos. Es autosacrificio. Igual el punzón de maguey, ¿no? El punzón de maguey precisamente simboliza el autosacrificio. ¿Y cuál sería ese autosacrificio? Bueno, la meditación, la vigilia. Yo ofrendo la vigilia. ¿Qué es vigilia? Bueno, les decía yo, de aquí, bueno, a las 4 de la mañana me levanto, pongo mis velitas, pongo mi copal y empiezo a platicar, ¿no? A platicar, pues primero agradecer. Lo primero es agradecer. Agradecer a todas las deidades, agradecer a mi Señor de la noche, a mi Señor del día, agradecer a mi regente, agradecer a mi trecena, mi acompañante de trecena, mi acompañante del día, ¿no? Por ejemplo, a mí uno de mis acompañantes es Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Soy muy afortunado. Entonces yo les digo, mire, Quetzalcóatl en náhuatl o en español. En mi caso, pues es en náhuatl, ¿no? Tasoskamati pampatehuatzi tinechmacan otanemiliscayo. Tasoskamati pampatehuatzi tinechuhuimaca campacuali canías.
Te agradezco a ti, Tezcatlipoca, espejo humeante, por enseñarme el camino correcto. Te agradezco por todo esto que tú me das, pero si me pudieras encaminar en ese camino de luz, de conocimiento oscuro, estaría muy agradecido. A ti, Quetzalcóatl, estoy platicando con ellos, con mi velita, con mis florecitas, con mi copal. El copal no debe de faltar, con mi flor de pericón. Estoy platicando con ellos. Esa es la vigilia. No, no es que vigila, me siento, pues sí, no duermo hoy. No, no, no. Platicar con ellos. ¿Sí? Es platicar con ellos. Es ofrendar mi velita, es una ofrenda, mi flor. Y para eso, antes de que yo lo prenda, yo le doy, bueno, en mi caso, desde mi punto de vista, desde mi creencia, de lo que me enseñaron, es darle Nahuijillo. ¿Qué es Nahuijillo? Nuestro aliento. Agarrar en nuestras velitas, la punta de la velita, el hilito, darle nuestro hijillo, nuestro aliento, es lo más sagrado que tenemos nosotros. Es como encarnarle, darle poder a esa velita. ¿Qué es lo que queremos dar de nuestro ser, desde nuestro ser interior? 4. ¿Qué son 4? Son 4 rumos. 4. Son 4 aires. Aire blanco, aire amarillo, aire rojo, aire azul. Son 4 Tezcatlipoca. De esa forma, yo hago mi ofrenda, entonces estoy dando esa ofrenda. Estoy haciendo ese autosacrificio. El otro autosacrificio no es precisamente agarrar un hueso, punzarme en mi cuerpo, no sé, a lo mejor sí también, pero ese es un autosacrificio. ¿Cómo? Potencializándome mis cualidades. Yo que soy muy malo para quedarme calladito, ahora ese va a ser mi autodisciplina. Yo soy muy malo para estar calladito, siempre quiero estar, ay, esto, el otro, como que mismo ego te dice que es que tienes que juzgar a aquel, el otro, esto, cosas tienes que estar juzgando. Nuestro ego, nuestro ser interior a veces nos gana y quiere juzgar todo. O sea, ¿tú quién eres para juzgar? No, ¿tú quién eres para juzgar? Vive la vida. Cuando no juzgas, lo disfrutas más a que estés juzgando, que estés quejándote. Ay, eso hoy no, ni siquiera me dijo buenos días mi pareja, hoy ni siquiera, ¿qué piensa que yo no estoy? En cambio, si yo empiezo a disciplinarlo, tendrá sus motivos, lo que haya hecho. Así es, o ella. ¿Y qué pasa? Esa es la autodisciplina que tiene aquí en su mano, los 2 punzones. Pero también este personaje, si se dan cuenta, aquí en su cuello tiene una cuentita, ¿sí? Tiene una cuentita, no se ve su oído, pero tiene una cuentita azul. Tiene como atavío, tiene aquí en su como arito. El azul, acuérdense, todo lo hermoso. Entonces, hay que potencializar el oído, hay que saber escuchar, pero hay que escuchar cosas buenas. Hay que escuchar lo que nos sirve, lo que no nos sirve, pues desecharlo, eliminarlo. También tiene esta parte en su cuello, tiene unas sonajitas así, en esta cuenta, si se dan cuenta, miren aquí, tiene unas sonajitas. Esas sonajitas, cuando se mueven, suenan bien, ¿no? Suenan bonito, cuando danzamos. Pues esas sonajitas simbolizan que nosotros debemos de caminar con esa armonía, que nuestro caminar sea armónico, que lo que nosotros escuchemos y digamos sea precisamente palabras de aliento, no palabras de desaliento.
Y bueno, disculpen que les dije que no tenía sexo, sí tiene sexo, precisamente. Tiene su mashla. El mashla es el que le decimos taparabo. Miren, ese es tiene su mashla, se dan cuenta aquí, miren. Tiene su taparrabo. Es un, es un, es un del sexo masculino. Y se dan cuenta, tiene sus dientitos. Está enseñando sus dientes. Nosotros, ¿qué hacemos cuando queremos? Bueno, no tanto ser hipócrita. No, no, no. Cuando queremos armonizar con todos, pues les damos una sonrisa. Es una sonrisa lo dice todo. Es una persona, entonces es tranquilo, es empático, es una persona que, pues sí, está tranquilo con todos. Es feliz con lo que hace, con lo que siente, ¿no? Y tiene precisamente en su cabeza el Ixcuamay, ¿sí? El que la cinta de color blanco, el color blanco simboliza el algodón, el trabajo del algodón. Entonces quiere decir que ha hecho muchísimo trabajo para llegar a este estado, pero tiene una casa, si se dan cuenta, miren, tiene una casa que no está destruida como el que vimos por acá, como esta casa, miren, que el palo del techo se deshizo, y este está todo completo. Entonces, en general, ¿qué quiere decir? Que los que nacen en esta trecena de Oli, ya dijimos las características, los que nacen en esta trecena de Oli son personas trabajan lo espiritual, saben escuchar, son personas que hacen su autosacrificio, pero son íntegros como casa, saben de sus raíces, saben quiénes son, y eso los potencializa a ser mejor. Ahora bien, no tan solo los que nacen aquí, sino que en cada día. Por ejemplo, el día de hoy debemos de hacer esto, trabajar nuestra parte espiritual, nuestra parte interna, saber por qué debemos hacer en este día, ¿no? Además de Oli, el día de mañana, es Tecpat, Ometecpat, mañana sería Ometecpat, día Ometecpat. ¿Y qué podemos potencializar ustedes? ¿Qué pueden observar aquí? Miren, ¿ya se dieron cuenta? ¿Qué ven ustedes aquí? Es la siguiente imagen. De izquierda, de derecha a izquierda. Ah, ese es el cuchillo de pedernal, ¿no? Uh-huh. Es la obsidiana, ¿no? La obsidiana. ¿Qué nos simboliza la obsidiana? ¿Qué nos simboliza el cuchillo de pedernal? Con lo que sabemos. Sí, pues es el espejo también, la obsidiana es el espejo, también es el que, como te dijera, pues corta, desvincula lo que ya no es necesario, lo pesado, lo denso, para empezar a limpiar el espejo y ver tu reflejo como es, tu propia verdad, ¿no? O sea, verte en ti a través del otro o la otra, todo el tiempo estarte viendo a ti mismo, a ti misma, ¿no? Y creo que también este es muy, muy fuerte para mí, este glifo, este signo, ¿cómo se? Tonali, tonali. Sí, sí, tonali, así es. Este es el tonal, ¿no? Tonali. Este tonal para mí es porque además es como es la herramienta, porque los demás forman parte como de la naturaleza, ¿no? O son energías. Los demás tonalis, ¿no? Son animales o son energías como el movimiento o como el agua, ¿no? O el elemento, ¿no? Pero este especialmente es una herramienta, o sea, es un objeto, es una piedra, es un mineral
Además, por ejemplo, es la piedra de obsidiana es una de las pocas que no se contamina, no recibe bacterias. Por ejemplo, se pueden hacer instrumentos quirúrgicos con este material de muy altísima calidad higiénica, esterilizado, pues, de manera natural. Y me tocar una piedra de obsidiana, inmediatamente te ayuda a eliminar muchas cosas de frecuencias bajas de energía. Inmediatamente las transforma y las eleva a una más alta vibración por su potencial elemento, o sea, los elementos que tiene, ¿no? Carbono, nitrógeno, tiene silicio, tiene unos componentes, la obsidiana, que la hace una de las piedras más resistentes, más poderosas y más punzocortantes que hay. Es muy filosa. Tiene un filo increíble. Por eso, además de si observamos todos los tonalis, pocos son cosas. O son energía o son animales. No sé si es la única cosa, porque los veo y trato de buscar algún otro objeto. Y bueno, el carrizo también es naturaleza, la flor es naturaleza. Todos esos son naturaleza, pero así como piedra mineral, Olin es energía, o sea, es un concepto, movimiento, ¿no? Concepto. Sí, pero en el caso de este tonali, pues ya para mí ya representa más el centro de la madre tierra, ¿no? O sea, ya es el corazón de la madre tierra, porque es esa piedra viene de las capas tectónicas. Es una piedra muy, muy, muy resistente también a muchos cambios de tiempos, dura, y es eterna, ¿no? O sea, es increíble ese objeto como dentro de los del tonali, si los observamos, son, pues es el único, creo que tiene mucho que estudiarse en digo todos, ¿no? Como todos, ¿no? Y en pues sí es como el reflejo de uno mismo, de uno misma en el otro. Lo que veo en el otro, pues es mi proyección, ¿no? Todo el tiempo. Es una proyección constante y continua de mi realidad. O sea, esta piedra nos enseña que tú creas tu realidad, lo que tú quieres ver. Nos habla de la percepción también, o sea, de cómo percibes el mundo a través de este mismo espejo que se refleja en lo oscuro de la piedra, porque es una piedra negra, 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 pero tiene vetas. A veces puedes ver así la piedra, hay lugares donde puede ser como de tan negra, verdosa o gris, ¿no? De tan negra se pone como verdosa, de tan negra, no sé, es muy, muy, muy interesante. Gracias. No, pues, de hecho, bueno, muchas gracias por su descripción. Precisamente ahora lo que describió, ¿cómo se vería en un ser humano? Como decía, tan resistente. Es muy cortante, ¿eh? Cuidado. O sea, te toca si te corta, ¿no? ¿Tiene sabiduría? Sí, porque viene de la madre tierra. No se forma de la noche a la mañana, se forma. Es resistente al tiempo, ¿no? Inclusive se han hecho estudios que es uno de los materiales, como dice, quirúrgicos más efectivos, cortan más que el metal, el acero, el diamante. Ahora bien, como persona, el que nace en este día y como nosotros, todos nosotros para este día potencializarnos como tecpat, como cuchillo de pedernal, es precisamente como dice la compañera, ver nuestro reflejo.
O sea, nosotros somos lo que queremos proyectar, nadie más. Sí influyen otras personas, pero también depende de nosotros. Es la única herramienta. Y al ser herramienta, podemos utilizar la herramienta para nuestro beneficio, pero también podemos utilizarlo para nuestra desgracia. Nos enseña que debemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras, a veces nuestros actos, nuestros pensamientos, porque precisamente llegamos, podemos llegar como cortantes. Es bueno también, sí, que va cortando, va buscando la información, va cortando por capas hasta llegar a lo que uno quiere saber. Y uno de ellos son los que estamos aquí. Queremos saber mucho más de todo esto, pero no tan solo saberlo, sino poderlo aplicar a nuestra vida diaria, a nuestra vida, cómo queremos hacer. Muy bien, eso es como Tecpat el día de mañana. Y la casa, él le corresponde esta parte no, porque todos estos dos le corresponden nada más aquí esta parte. Claro que podemos con estos dos también describirle, ¿no? Por ejemplo, en la parte, ven ustedes una casa, nada más es una casa, acuérdense. Hace ratito les decía, la casa representa a quién. Nosotros somos una casa, somos un templo, ¿no? Algo sagrado. Si lo queremos considerar así. Si se dan cuenta, tiene raíces, sí, pero hay un qué. Este es un molcajete, el molcajit. Y el molcajete siempre lo vamos a encontrar, ¿para qué? Para hacer ofrendas. Aquí miren, hay una ofrenda, si se dan cuenta, hay una ofrenda de tamales, pero también hay una ofrenda que precisamente tiene flores. Esa ofrenda nos debe de hacer florecer. ¿Y qué está cayendo del cielo hacia abajo? Viene indicado. Es el quetzal, el ave hermoso. ¿Qué nos dice? Bueno, acuérdense, primero también tenemos que saber que el quetzal representa la parte espiritual, la parte hermoso de este emocional que no se ve. Por su plumaje, sí, pero por su gran potencialidad como nuestro gran regente, como este gran deidad, gran energía, Quetzalcóatl. ¿Por qué hay Quetzalcóatl, Aloque, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca? ¿Por qué Quetzalcóatl? Quetzalcóatl es un título, no es una deidad, no es un dios como dicen, no, es una especie de título, que si yo soy Quetzalcóatl, Aloque, soy un ser de la parte espiritual que trabaja en la lluvia, en la agua. Por eso soy Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Soy un gran especialista, pero con Tezcatlipoca, con la parte de la noche. Todo lo que se refiere a la noche, todas las ritualidades, toda la sabiduría que hay en la noche. Tezcatlipoca es de la noche. Ahora bien, tenemos a Quetzal regresando aquí, cayendo en esta ofrenda. Como casa, como ser integral, ahora doy mi ofrenda a esta parte. Y aquí ya no se especifica directamente. Se especifica que es la parte espiritual. Yo estoy ascendiendo en la parte espiritual. ¿Cómo? Con este TechPad, con lo que explicó la compañera Fernanda. Estoy consciente de que yo me reflejo en otras personas. Lo que yo les diga, eso me van a dar. Si yo doy odio, me van a dar odio. Si me doy rencor, me van a dar rencor. Si yo doy amor, comprensión, armonía, eso es lo que voy a recibir. Y esto es lo mismo. Si yo busco conocimiento, pues me elevo la parte, ¿no? Me elevo en esta parte. Ahora bien, si queremos leerlo en la parte de abajo también, si se dan cuenta, está el cruce, ¿sí? Es un cruce. ¿Sí?
y en medio está Miquistli. Este cruce simboliza los 4 rumbos. Si se dan cuenta, hasta los colores tiene. Chequen el color blanco, amarillo, rojo y azul. Blanco como parte de Mixlampa. El amarillo, precisamente, el oriente, el rojo, el poniente, y el azul, el sur. ¿El sur es azul? El azul. A ver, fíjese que en este lado, por acá es diferente. Bueno, no sé, en el centro, en toda la parte del centro, tengo este color rojo. Estos colores creo que sí cambian. Este color rojo, el oeste negro, el norte blanco y el sur amarillo. El cielo azul, la tierra verde. O sea, arriba azul, abajo verde, y ya el centro son todos, no sé, todos los colores. Pero me llama la atención entonces. A ver, ¿puede repetir los colores, profesor, por favor? Perdón, Huixtlampa azul, el sur. Tlahuitzlampa sería el color amarillo. Tlahuitzlampa donde sale el sol. Amarillo. Por Ajá. rayos, amarillo. Ajá. El rojo Ajá. es el poniente, el Cihuatlampa, donde la esencia femenina. Ajá. Por el color de la sangre, porque se relaciona con la menstruación de la mujer, por la luna, la parte. Ajá. El color blanco es el norte, como Mixlampa, el lugar de la renovación, de la reflexión, ¿no? Ajá. El color azul, precisamente, es el de Huitzlampa, el sur, por el color precisamente también de Huitzili, del colibrí, ¿no? Pero también lo hemos estado tomando como esta parte, como el color verde por los colores del Huitzili, ¿no? Es por eso que se retoma este color azul. Independientemente, claro, de que vamos cambiando por culturas, por ubicación geográfica, pero, o sea, por los colores a veces cambia. Inclusive algunos no manejan el color blanco, sino que el color negro para la parte de esta parte de norte, ¿no? Entonces, aquí representa los 4 rumbos y si se dan cuenta está también representado con una serpiente y no es cualquier serpiente, ¿eh? es un coralillo, ¿no? Y ahí está Miquistli. ¿Qué quiere decir? Y en el centro está Miquistli. Bueno, quiere decir que cada uno de nosotros debemos estar tener muy presente, y siempre se ha repetido, que no somos eternos, que somos tan efímeros como el aire que respiramos, que debemos tener presente que todas las noches que nos acostamos para descansar, no sabemos si vamos a despertar. Nos dice que todo es cíclico, que no nos aferremos a nada ni a nadie, que todo es cíclico. No es lo que nos enseña la muerte, no nos dice, te vas a morir. No. Nos dice que debemos de reflexionar, que debemos de precisamente de cambiar, que debemos de tener presente para que podamos, con el coralillo, podamos
saber que todo es cambiante, el coralillo también lo que nos simboliza la energía del cambio. Al reflexionar, ¿no? Que nosotros no somos eternos, debemos ir siendo como la serpiente, ir cambiando nuestra piel, nuestras actitudes, nuestra visión, que si ayer creía que yo era el centro del mundo, pero después de saber, de leer, de conocer, de reflexionar, pues yo no soy el centro del mundo, todos somos importantes, ¿no? Y entonces es lo que nos va a ir potencializando. Pero saber pedir también con los cuatro rumbos, esa sabiduría, ese conocimiento, esa energía que nosotros podamos aplicar. De acuerdo, no sé la compañera que ha estado, empezó a fallar su internet. Sí, sí, creo que sí, sí, estamos nosotros. Ajá. Entonces, estas son las cualidades que vamos a ir leyendo de esa manera. Y si se dan cuenta, miren, aquí empezamos Oli. Vamos a ir a terminar nuestra trecena con At. Vamos a ir leyendo, miren así, arriba, abajo, si lo queremos. Pero la sugerencia que nos dan es que, por ejemplo, estos dos, acá en la parte de arriba le corresponden potencializar estas cualidades, estas herramientas, ¿no? Estas energías que nos van a ayudar a potencializar esta. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo que nos toca hacer, que nos toca realizar. Y vamos a ir describiendo, por ejemplo, aquí ya describimos este, pero tenemos aquí a alguien más en esta parte, si se dan cuenta, aquí representa, ¿qué representaría? El agua, lo que fluye, este es lo oscuro, lo del agua. Y es un ser, ¿no? Es un ser, es un varón porque tiene su mashla, su taparrabo, ¿no? De color negro, es alguien oscuro. Pero nos muestra aquí, miren, lleva precisamente lleva una ofrenda, ¿no? Con plumas, con espuma, pero en su mano lleva dos punzones, ¿no? Lleva dos punzones de igual manera, un punzón de hueso que vemos aquí de color blanco y un punzón de maguey. Pero esos punzones, acuérdense que es el autosacrificio, las disciplinas, las autodisciplinas, y llevan florecitas, y quiere decir, con estas autodisciplinas podemos hacer florecer nuestro ser interno, nuestro ser, nuestra parte espiritual, nuestra parte física. Pero también miren cómo va ataviado. Tiene, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, está un huesito también, que precisamente está en la cabeza, que nos simboliza este hueso como punzón que debemos de desarrollar la parte intelectual. Por eso, en una clase vamos a hablar de cómo está estructurada todas nuestras partes de nuestra cabeza para que lo podamos potencializar, ¿no? Pero también lleva otras cuentas, si se dan cuenta, lleva esta parte, ¿no? Algunos punzones, ahí está otro punzón de maguey, que nos dice que debemos trabajar, se debe de trabajar esta parte, la parte del cerebro, ¿no? Tiene una cuenta aquí en su oreja, ¿no? Tiene una cuenta de color rojo y amarillo. Acuérdense que el amarillo es la parte espiritual, esencial, interno, el color rojo, el orden, que debe de ser llevar uno en orden todas estas actividades que uno quiere realizar. Y bueno, en el lugar en que está pisando es la espuma. Precisamente la espuma representa como la bebida, ¿no? El licor sagrado que es el agua, que precisamente se relaciona con el agua que tiene aquí, relacionado con Chalchihuitlicue, ¿no? Los ríos, que debemos de conectarnos precisamente con todo lo que fluye. Debemos de fluir como el agua, aprender del agua, es lo que nos está
potencializando esta parte, ¿no? Pues sería eso. Y aquí lo de Kiawit, que es la lluvia, ¿no? Que el día va a ser el día martes, va a ser el día Kiawit, el día lluvia. Y aquí nos muestra, si se dan cuenta, muestra, bueno, la lluvia, acuérdense que ese es el licor que cae a la tierra, el agua que fluye, pero debemos también de saber la dualidad del agua. El agua como lluvia, acuérdense que puede ser súper esencial refrescar la tierra, a fertilizar precisamente, pues, fertilizar sobre este tlaltectli, sobre la tierra, pero también puede caer como esta parte, como tormenta, como lluvia muy fuerte y destruir, ¿no? Entonces, pues es precisamente armonizarse, estar en esta posición de no tan exagerar en otras cosas como lluvia, como es el líquido vital, ¿no? Fluir como la lluvia, porque con la lluvia también pueden haber rayos, ¿no? Cuando se descontrola la armonía, esos rayos son como los crear problemas, crear dificultades en la vida. Entonces es esa parte como lluvia que podemos irlo describiendo. Ahora, lo que potencializa, si se dan cuenta, miren, aquí es una casa que está partido en dos, ¿no? Está un brazo. Este brazo está precisamente, está retomando aquí en este como brazo a dos punzones, uno en color rojo, uno en color blanco, ¿no? Lo parte en dos. Y aquí al partirse en dos, esta casa tiene dos lengüetas de malinali, las hojas de malinali, pero también esas hojas de malinali como energía. Entonces, potencializa el brazo, es como un guerrero, guerrero completo, guerrero poderoso, ¿no? Que tiene el poder de la autodisciplina, por eso lo ponen con esos dos punzones, es decir, que tiene esa autodisciplina en su casa, o sea, en su ser, en su cuerpo. ¿Y por qué lo parte en dos? Porque es capaz de cambiar muchos hábitos en los diferentes ámbitos de su vida. Sabe de sus raíces. Miren, tiene 3 de sus raíces. Este tiene 3. Este tiene 2, 3, pero por aquí algunos tienen, este nomás tiene 1, miren la casa. Y esta casa tiene 3. Entonces sabe sus raíces, sabe de dónde viene. Y entonces puede cambiar todo en su casa, puede ser en su cuerpo, en su ser, ¿no? Y aquí tenemos el brazo, miren, con los punzones, si se dan cuenta, con los punzones ataviados, adornados con flores, ¿no? También tiene esta parte, el punzón con un color azul, ¿no? Que representa ese cambio. Tenemos aquí en la parte de abajo a un gran ser, ¿no? Que se dan cuenta, tiene cacle, tiene sus guaraches. Cuando tiene guaraches, ese es un gran señor que ya está empoderado, enseñoreado, como le llaman, ¿no? Alguien que tiene ese poder de mando. Si se dan cuenta, tiene esta parte como bastón de mando, alguien que ya ha logrado muchísimas cosas. Tiene esta parte del algodón, ¿no? El algodón con una flor, con una cuenta de flor precisamente, ¿no? Alguien que ha trabajado duro para llegar aquí y tener ese bastón de mando. Acuérdense que en la cultura de los pueblos, el bastón de mando precisamente representa eso, ¿no? A alguien que se ha ganado ese lugar, ¿no? Y tenemos el atavío, miren, si tiene su ishkuamay, pero aquí